Es un mérito. Ahí está, aceptamos. Bueno, eh, bueno, hoy les agradezco muchísimo la invitación y bueno, la idea era conversar con ustedes. Les propongo pensar, ¿no? Algunos de efectos del malestar contemporáneo en el cuerpo de la adolescencia. Em, Tomé dos cuestiones tomé dos cuestiones, sí, después digo qué. Por un lado, los efectos del aislamiento durante la pandemia, que entiendo que alteraron los lazos, interrumpiendo la salida exogámica y dejaron marcas en los modos de goce. Y por otro lado, transformaciones actuales en torno al género que ponen en cuestión referencias simbólicas tradicionales y modos de nombrar y habitar el cuerpo, ¿no? Que ambos fenómenos, aunque muy diferentes, ¿no? Me parece que permiten interrogar cómo el discurso de la época se inscribe en el cuerpo adolescente, y bueno, ¿qué podemos decir desde el psicoanálisis frente a estas transformaciones? Este, Respecto del cuerpo, ¿no? Nosotros sabemos que desde Freud a Lacan el psicoanálisis desarrolló una concepción del cuerpo, Sí. del parletre, del hablante ser, que no es el cuerpo, claramente del organismo animal, sino que cuando hablamos de cuerpo hablamos de un cuerpo que transformado por el lenguaje perdió su brújula instintiva, ¿no? Es un cuerpo erógeno, libidinal, diferente al de las necesidades puras. Y bueno, y decimos que el cuerpo inicialmente se construye como imagen a través de esta identificación imaginaria que conocemos como el estadio del espejo, ¿no? Es a partir de la mirada del otro que esta imagen se constituye, permitiendo la posibilidad del reconocimiento del sí mismo y la diferenciación con otros cuerpos, ¿no? La alienación a esta imagen es esencial para la formación del yo y constituye el narcisismo. Y la unidad de esta imagen es crucial, al punto de que su afectación puede provocar horror, revelando que la identificación con la imagen fija y la tendencia agresiva que surge ante algunas metamorfosis que pueden amenazarla, ¿no? Pero por otra parte, el cuerpo no es solo una imagen estática, sino también es una imagen animada. O sea, es necesario la ruptura de esta imagen para que pueda ponerse en movimiento, ¿no? Yo suelo decir que el amor da forma, que el deseo pone en movimiento y que el goce introduce lo vivo en el cuerpo, ¿no? En tanto, el sujeto se inscribe en la trama simbólica del otro y el lenguaje se instila a través de la langue modelando el cuerpo, ¿no? Entiendo que la libido es instilada por la langue, implantando el goce en el cuerpo y permitiendo el goce de los objetos, ¿no? Por eso digo que el goce anima al cuerpo, lo que nos conduce al concepto de pulsión, ¿no? Lacan enfatiza que la pulsión no es natural, ni pertenece al registro del orgánico, ¿no? Las pulsiones no surgen del organismo, por eso digo que la langue, este, m- la libido es instilada por la langue, ¿no? Implantando el goce en el cuerpo, porque las pulsiones no surgen del organismo, plantea Lacan, no es el planteo freudiano. Su empuje es constante, mientras que la necesidad sigue ritmos, ¿no? O sea, propone la idea de un montaje sin sentido ni finalidad para estudiarla. Y lo pulsional no se refiere a ese organismo con el que nacemos claramente, sino a este cuerpo producido por la demanda del otro, ¿no? El lenguaje transforma el organismo en cuerpo y la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, ¿no? La pulsión es el efecto causado por el orden significante y la demanda en el organismo, haciendo de este un cuerpo. La consecuencia, entiendo, de definir la pulsión en relación con la demanda es que
justamente articula la pulsión con la función del otro, ¿no? Y sitúa además que en el origen opera una cadena significante y no puras necesidades orgánicas, ¿no? La pulsión es la forma en que la sexualidad se representa en el psiquismo, lo cual implica que la sexualidad es objeto de estudio del psicoanálisis cuando se manifiesta en forma de pulsión. En nuestra clínica estamos atentos a lo pulsional, al modo gozante de ese sujeto al cual analizamos, ¿no? Decía que para Lacan la pulsión no es lo real, lo orgánico, sino el concepto que trae un real al aparato psíquico. Cuando Lacan traduce el texto freudiano como pulsiones y sus vicisitudes, creo que ubica vicisitudes para subrayar lo azaroso, como lo que no es naturalmente dado, ¿no? Porque vicisitud implica un orden sucesivo sin fin determinado, es algo que está sometido al azar, como las aventuras, ¿no? Em, y recuerdo, por lo que voy a traer después respecto de lo que sucedió en el tiempo de la pandemia, que para Freud las vicisitudes de la pulsión son transformación en lo contrario, vuelta sobre sí mismo, represión y sublimación. Em, entonces, el parletre, por estar constituido en un campo simbólico, justamente lo que no tiene, de lo que carece es de una relación armónica con el mundo, ¿no? Está desorientado por la falta de una naturaleza que indique qué hacer, siendo justamente la pulsión y no el instinto, como en el resto de los animales, lo que lo comanda, ¿no? Cierto, Eh, sí, sí. o sea que el cuerpo humano se construye, podemos decir, ¿no? No viene dado, es un cuerpo, el cuerpo del que hablamos en psicoanálisis, ¿no? Es un cuerpo que se construye y tener un cuerpo es un hecho de lenguaje eh, que tiene que ver, está relacionado con la entrada en el campo simbólico y justamente esta pérdida de la relación armónica con el mundo. Em, Pensaba respecto del tiempo de la adolescencia, ¿no? Por un lado, la forma en que se piensa la adolescencia influye en cómo se desarrollan los adolescentes, ¿no? Yo entiendo que las presentaciones que hacen, en este caso, los adolescentes, son también efecto del discurso de la época, ¿no? Podríamos pensar que es una construcción social la adolescencia. Por lo tanto, me parece necesario analizar también los síntomas en el contexto histórico y cultural en el que emergen, ¿no? Pudiendo identificar significantes de la época que generan manifestaciones clínicas, ¿no? Me parece que es importante, que es fundamental tener en cuenta el momento discursivo que atraviesan los adolescentes para situarnos frente a particularidades digamos, que presentan en distintas manifestaciones. Y por otra parte, también es relevante eh, considerar lo estructural, ¿no? Lo que se mantiene constante a pesar de los cambios y del transcurso del tiempo. Eh, digamos que más allá de las concepciones históricas respecto de qué es un adolescente, hay cuestiones que tienen que ver con la estructura de la adolescencia y que no varían en función del momento ni de la cultura en que se encuentra un sujeto, ¿no? Me parece que siempre es importante diferenciar entre el ámbito de lo fenoménico, de la descripción fenoménica y lo estructural, para ir pudiendo ubicar variantes e invariantes, ¿no? En las múltiples presentaciones fenomenológicas y las distintas formas de la estructura que la sustentan.
respecto a esto de lo estructural y de lo invariante, ¿no? Me parece que la adolescencia es una etapa crucial, es un periodo de transición donde hay diversas encrucijadas. Para algunos es un tiempo que marca el desprendimiento de la influencia parental, ¿no? En el camino hacia la vida adulta, mientras que para otros aparece como un callejón sin salida, ¿no? Y durante la adolescencia está en juego la emergencia de lo real sexual, que determina distintas expresiones en relación con el enlace y desenlace de los goces, y lo que está en juego claramente es la posibilidad de la separación de los padres, de los ideales familiares, y la salida exogámica, ¿no? En este tránsito entre lo infantil y lo adulto, se arma una nueva realidad, que es la que prepara para la salida a otro tiempo, ¿no? Y en este tiempo, para poder avanzar, es fundamental, esto ya lo planteaba Freud en 1900, cuestionar los roles parentales, ¿no? Y la estructura de la realidad infantil, lo que puede llevar a una creatividad transgresora por parte de los adolescentes, ¿no? Que a veces cuestionan los ideales culturales de la época, y a veces producen cambios sociales significativos, ¿no? Porque buscan inscribirse en otros espacios, construir nuevas identidades, mediante la creación de lenguas, escribiendo en el cuerpo con tatuajes, piercings, cortes, ¿no? Y es un momento, es un tiempo en el cual pertenecer a un grupo se hace absolutamente indispensable, ¿no? Se hace necesario para que el grupo pueda contener y pueda dar nuevas representaciones. Muchas veces en el trabajo clínico con adolescentes intentamos tramitar esto que acontece después de la transformación de la pubertad, ¿no? Cuando la consistencia del cuerpo se vuelve a poner a prueba, y se cuenta con la represión de los objetos sexuales incestuosos infantiles, lo que va a permitir que las fantasías se orienten hacia el grupo de pares, ¿no? Por fuera de lo familiar. Y en este cambio, en que yo decía que la consistencia del cuerpo se pone a prueba, hay una importante transformación en la forma, y además se produce una nueva irrupción de goce, ¿no? Este real que irrumpe requiere que lo simbólico recomponga nuevamente la imagen, ¿no? Son tiempos en donde el cuerpo parece desarmarse, digo yo, disolverse o estallar, ¿no? Se trastorna, se conmueve, y la consistencia se pone a prueba a veces de un modo extremo, ¿no? Son momentos como límites en el sentido de que la forma se modifica y lo real arremete. Y en contraste con otros animales, con el resto de los animales, ¿no? Qué sé yo, como las palomas y los perros, en donde estos procesos son naturales, en los seres parlantes, esta transformación se suele experimentar como un evento traumático, ¿no? Que a veces se prolonga durante mucho tiempo en la adolescencia. Y me parece que la clínica con adolescentes muchas veces muestra como este desdibujamiento del límite corporal, ¿no? Que ocurre en este periodo, genera todo tipo de rupturas en el armado de la imagen, que como efecto produce desórdenes, ¿no? En este momento hay una transformación verdadera de la forma del cuerpo, ¿no? Y que conlleva la aparición de nuevas sensaciones y por lo tanto otro modo de percibir la realidad, ¿no? Lo cual puede generar desde comportamientos sumamente arriesgados hasta inhibiciones muy importantes y aislamientos por la sensación de vulnerabilidad.
Em, yo decía que aparece otro modo de percibir la realidad, porque tal como plantea genialmente Lacan en El estadio del espejo, ¿no? La función de la representación del mundo se sostiene en el cuerpo. O sea, no es que existe una realidad y salimos a conocerla, sino que la realidad la creamos, ¿no? Entonces, como la función de la representación del mundo se sostiene en el cuerpo, ese cuerpo es que corporeifica el mundo, dándole forma al entorno. Entonces, en este momento en el cual ese borde se desdibuja, ¿no? Aparecen desbordes que pueden manifestarse en una variedad de excesos e inhibiciones, como decía antes, que puede oscilar desde la parálisis total en la inhibición hasta la exposición a situaciones sumamente peligrosas, ¿no? Me parece que, no sé si ustedes tendrán esta experiencia en la clínica, pero muchas veces en el trabajo con adolescentes es un equilibrio como muy delicado entre no convalidar el descontrol, ¿no? Y no intervenir, obviamente, de modo represivo, porque muchas veces esto último puede aumentar el exceso, ¿no? Em, y en ese tiempo en el cual las identificaciones edípicas, todos los ideales que previamente daban estabilidad y permitían la regulación de esta agresividad constitutiva, eh, todo esto se ve nuevamente puesto en cuestión, ¿no? Los cambios eh, producidos, los cambios que se producen en la pubertad, generan fragmentaciones yoicas, ¿no? Y tienen como efecto la emergencia de la tendencia agresiva, ¿no? Este efecto que sabemos que Lacan plantea, esta tendencia que se desata cuando la imago se encuentra en peligro, ¿no? Y entonces en este tiempo entiendo que es un momento en donde se requiere de un modo muy fuerte el asentimiento del otro, porque es un tiempo en que se hace necesario volver a armar la imagen, rearmar la imagen del cuerpo con la forma y el deseo del otro, ¿no? Eh, Me da la sensación, digamos, pienso que en esta etapa, en este tiempo, pareciera que el transitivismo, ¿no? El transitivismo de ese tiempo inicial de la constitución de la imagen, pareciera que el transitivismo se vuelve a poner en juego, ¿no? Y se establecen relaciones pasionales con los pares que pueden cambiar rápidamente del amor al odio, ¿no? Por un lado, es fundamental la confirmación y aprobación del par, que brinda la forma, que ratifica la propia y organiza el deseo, y también ese semejante puede representar una amenaza, ¿no? Puede ser aquel que usurpa el lugar. Y entonces, en ese tiempo en que las identificaciones se ven conmovidas, decía que se vuelve absolutamente necesario pertenecer a un grupo, ¿no? A veces no importa qué grupo, de qué grupo se trate, sino un grupo que dé pertenencia y que dé cobertura imaginaria, ¿no? Y como decía antes, las relaciones con los pares en este tiempo son extremas y pueden cambiar en momentos, de un día para el otro, ¿no? Repentinamente de la adoración al rechazo. Eh, Esto se escucha muchísimo en la clínica, cómo el par funciona como un espejo, ¿no? O el par funciona como un espejo que puede armar la imagen, pero al tiempo pueden ser intrusos que amenazan con quitar el lugar y pueden destruir esa imagen tan frágilmente armada, ¿no? Entonces,
la dimensión de la angustia se manifiesta en este tiempo de la adolescencia y muchas veces suele estar ligada, asociada a la acción, ¿no? A la tendencia del adolescente de liberarse de ella. Esta tendencia a la acción puede producir al acting auto, al pasaje al acto, ¿no? En esos tiempos la acción puede transformarse rápidamente en escena trágica, ¿no? En algunas presentaciones clínicas se corre el riesgo de un desenlace fatal, ¿no? En en algunas ocasiones se escucha que un malentendido, un desencuentro, una desilusión amorosa puede desencadenar una situación de exceso que los puede llevar, por ejemplo, directamente a una internación, ¿no? En en algunas circunstancias, cuando no hay un grupo social que aloje, por ejemplo, y los pares rechazan a un adolescente, es muy común que aparezcan, se manifiesten actings, los cuales en ciertos actos lamentablemente pueden desembocar incluso en actos suicidas, ¿no? Porque para los adolescentes no tener un lugar donde encajar puede tener un significado literalmente mortal, ¿no? Se arman pasiones de vida o muerte. Y los factores de rechazo y humillación son determinantes, ¿no? En estos casos. Em, y en, en la transferencia se intenta intervenir orientando ¿no? Lo que podría ser un desenlace crítico, un acto impulsivo. Digamos, se intenta transformar el acting en síntoma, evitando el pasaje al acto, ¿no? Por otro lado, en contraposición a esta tendencia a la acción, en otras presentaciones clínicas se observa lo opuesto, ¿no? La inhibición o el encierro fóbico. Este, la, yo entiendo que los síntomas fóbicos son ineludibles en distintos momentos del armado del cuerpo, ¿no? A lo largo de la vida, la fobia puede resurgir cuando lo real nuevamente irrumpe desestabilizando lo imaginario, ¿no? Cuando no se cuenta con recursos simbólicos para ubicar eso que impacta desde lo real, muchas veces puede aparecer la fobia como un modo de rearmado de la imagen, ¿no? Em, y aunque siempre existen contingencias en la vida, ¿no? Que pueden desarmar hasta al que mejor armadito esté, creo que la pubertad es una oportunidad privilegiada para que esto pase. Em, Me parece que en ese tiempo parece, digamos, me aparece como que no hay palabras adecuadas para explicar la transformación corporal, ¿no? Si bien en cada época los rituales de pasaje varían, y bueno, y se dice mucho que hay pocos rituales en este tiempo, yo creo que más allá de eso, aun cuando se cuente con la ayuda de rituales que siempre dan orden, ¿no? Que siempre organizan, como era, qué sé yo, hace 60 años o más, la fiesta de los 15 de las chicas, que tenía que ver con, ¿no? Con ser señorita, ¿no? Ahora no tiene nada que ver con eso. Pero digamos, aunque los rituales cambien o haya más, menos, creo que siempre va a haber una falta de un marco simbólico adecuado, ¿no? Em, Porque además, en ese tiempo justamente se cuestiona la validez de lo simbólico existente, ¿no? Y se buscan otros nombres y nuevos lugares de inscripción porque para avanzar, para producir el cambio a otro momento, en la adolescencia es necesario cuestionar al otro, ¿no? Es preciso ese tiempo sí, de enfrentamiento, de controversia, ¿no? Para poder avanzar y salir
de la endogamia. Em, entonces decía que si bien hay cuestiones que son invariantes, eh, como esto, me parece que la adolescencia es resultado de construcciones sociales y las manifestaciones que los adolescentes muestran también son consecuencia del discurso predominante de la época, ¿no? Porque el malestar en la cultura afecta a nuestra praxis y entonces es preciso considerar cómo los significantes del discurso contemporáneo inciden en la formación de síntomas, ¿no? Y es crucial analizar los síntomas en relación con los ideales y significantes privilegiados de cada momento, porque estos van determinando modos de goce que si bien dependen del sujeto, también dependen de este entramado real, simbólico, imaginario en el que se encuentra el hablante. Entonces les decía que me parece que, por ejemplo, la pandemia y el confinamiento tuvieron efectos en las presentaciones clínicas de los adolescentes. Em, si bien es un tiempo que se supone que ya pasó, por lo menos yo en mi clínica sigo escuchando los efectos, ¿no? Durante y después de la pandemia se observó un aumento significativo en las consultas por adolescentes que tenían síntomas como que incluían depresión, anorexia, obesidad, consumo de alcohol y drogas, insomnio, agresividad hacia los demás y hacia sí mismos en los cortes, ¿no? Tics, rituales obsesivos, dificultades escolares, fobias, tentativas de suicidio y suicidios, lamentablemente. Em, que me parece que muchas de estas presentaciones clínicas tuvieron que ver con el aislamiento, ¿no? Y con la dificultad de crear un espacio exogámico, ¿no? Em, Creo que lo que dificultó la relación con el otro, em, después lo charlamos, lo digo medio rápido, no fue tanto la virtualidad como el aislamiento, ¿no? Que esto es lo que produjo efectos que todavía hoy perduran, porque si bien ya pasaron varios años, después quiero escuchar qué les pasa a ustedes, pero pasado todo este tiempo de encierro obligatorio y con la posibilidad de volver a los lugares de salida, muchos adolescentes experimentaron dificultades o se les hizo imposible retomar los lazos con los pares y salir del encierro en que se encontraban, ¿no? Em, y en ese punto, como hablaba de cómo los significantes van creando realidades, estoy convencida de que tuvo fuertes, una gran implicancia usar el término aislamiento. Em, Porque estoy hablando de lo que pasó en la Argentina, ¿no? No se hablaba de distancia, tomar distancia, tener cuidado, no, se habló de aislamiento y que y que produjo un gran efecto el ubicarlo como social, ¿no? Se habló de aislamiento social. Y creo que esto causó estragos en quienes no pudieron continuar sosteniendo actividades y vínculos sociales y amorosos, ¿no? En quienes realmente se produjo este aislamiento social. Em, Creo que respecto de lo que decía de la virtualidad, ¿no? Yo creo que los vínculos mediados por pantallas en la virtualidad, sí, obvio, modificaron la relación con la presencia del otro y con la dimensión del cuerpo en la experiencia del encuentro con el otro, pero digamos, si bien la virtualidad claramente transformó y ese efecto continúa, ¿no? Porque creo que
hay muchas situaciones sociales que fueron antes y después de la pandemia. Si bien la virtualidad transformó entonces la manera de estar con otros y de experimentar el cuerpo en el encuentro con el otro, me parece que los efectos extragantes de los cuales estoy hablando, más significativos, no tuvieron que ver con la virtualidad, sino con el aislamiento social, con algo que interrumpió la posibilidad misma del lazo, ¿no? Em, yo hablaba antes de la agresividad, de la tendencia agresiva como algo inherente, que es correlativo de la forma en que la imagen del cuerpo se constituye. Em, Sabemos que la agresividad es inherente al humano y que las normas culturales la regulan y la limitan, ¿no? Porque desde el origen el parletre justamente es hostil con su semejante. Originalmente surge esta hostilidad, ¿no? Em, Desde la formación del yo, el encuentro con la alteridad puede desatar la tendencia agresiva y la cultura se encarga de regular estos vínculos, ¿no? Ahora, cuando esta regulación cambia, esto produce efectos en el modo en que los humanos se relacionan, ¿no? Em, Slavoj Zizek decía que cuando el prójimo se presenta como un enemigo peligroso, se desata la paranoia, que refleja la imposibilidad de establecer relaciones sociales. Y me parece que esto fue algo de lo que sucedió, ¿no? Que a partir de la pandemia, el otro, de modo abrupto, se convirtió en un peligro para la vida, ¿no? Y me parece que ubicar al otro como peligroso, del que es necesario aislarse, llevó al encierro en sí mismo, dificultando el camino sublimatorio de la pulsión, ¿no? Yo decía al principio, hablaba de estas cuatro vicisitudes de la pulsión que ubicaba Freud y que Lacan retoma, ¿no? Em, y entonces creo que lo que se dificultó claramente fue el camino sublimatorio. Em, o sea, nosotros sabemos que el trabajo de la pulsión es un trabajo que no cesa y que la pulsión se satisface en su recorrido y que la pulsión no puede ser encerrada ni se puede impedir su satisfacción, ¿no? Em, También es importante ubicar que la satisfacción no implica algo, necesariamente algo placentero, ¿no? Sino que en la satisfacción de la pulsión lo que está en juego es lo real, esto que hace obstáculo al principio del placer y que corresponde al campo del goce. Entonces yo me vengo preguntando qué destino tuvo la pulsión en el aislamiento, ¿no? ¿Qué pasó con el trabajo pulsional cuando se suspendió de modo abrupto y obligatorio el lazo con el otro? Em, si consideramos estas defensas que frente a la pulsión que Freud ubicaba, ¿no? Y que Lacan denomina las vicisitudes, em, podemos observar que no todas tienen el mismo estatuto, ¿no? Em, la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario son parte de la estructura de la pulsión, mientras que la represión y la sublimación tienen otro estatuto, ¿no? La represión de la pulsión siempre va a ser fallida, que no se puede reprimir, y va a producir los efectos sintomáticos. Y la sublimación establece un camino para buscar la satisfacción pulsional por otra vía. O sea que la sublimación pone en juego el deseo, que es esta defensa frente al empuje pulsional que no cesa y que es imposible de reprimir. Y creo que en el periodo de pandemia, por el aislamiento social, el deseo en muchos casos quedó adormecido debido al encierro y la falta de proyectos este, a futuro, ¿no?
La sublimación además implica la puesta en juego de diques culturales que limitan a la pulsión. Quiero aclarar que entiendo la sublimación, entiendo que la sublimación no es algo que esté relacionado con el producto, ¿no? Porque vieron que muchas veces la sublimación aparece relacionada con los grandes pintores que producen bellísimas obras de arte. No, no entiendo la sublimación de esta forma. Creo que lo importante es la operación que sustenta, no que el producto sea una valiosa obra de arte, ¿no? Me parece que el resultado de la sublimación no tiene por qué ser un objeto o una obra de arte. Muchas veces sublimar depende, creo que es en la singularidad de cada uno de qué se trata la sublimación, ¿no? A veces para uno puede ser jugar al fútbol, ¿no? Para otro jugar al fútbol puede ser una exigencia, pero bueno, para alguno jugar al fútbol puede ser un camino sublimatorio, salir a correr puede ser un camino sublimatorio, eh, digo cualquier cosa, organizar viandas puede ser un camino sublimatorio al comer en exceso, hacer un collage puede ser un camino sublimatorio en lugar de pegarle al compañerito, ¿no? En una sala de jardín de infantes. Digo, me parece que la sublimación es absolutamente singular y se relaciona con el modo de goce de cada sujeto, ¿no? Entonces, me parece que este camino pudo verse dificultado para algunos o imposibilitado para otros. En ese momento, ante la privación de canales de goce exogámico, como ir al colegio, hacer deporte, actividades recreativas, piensen que acá estuvimos casi 2 años así, ¿no? Em, Ante la privación de estos canales se dificultó la salida sublimatoria y se potenció la incapacidad para tolerar la diferencia, ¿no? Lo cual desencadena la tendencia agresiva. Eh, la cancelación de las salidas, la falta de interacción con otros, entiendo que promovió los dos primeros destinos pulsionales, ¿no? Lo que esta vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario, lo que puede dar lugar a padecimientos sintomáticos y regresiones, ¿no? Em, en ese sentido, estos dos destinos se podrían manifestar, por ejemplo, en el consumo descontrolado en la bulimia, la restricción extrema en la anorexia, la autoagresión en forma de cortes, y como decía antes, en los casos más extremos, el aumento significativo de suicidios en los adolescentes que fue llamativo, ¿no? En ese tiempo. En resumen, me parece que el aislamiento social transformó profundamente los lazos, ¿no? Con el otro, afectando la posibilidad de la salida exogámica, la posibilidad de sublimar y de sostener la diferencia, ¿no? Y que fue una experiencia colectiva que dejó marcas en el cuerpo y en los modos de goce. Em, este, bueno, que después lo dejo para charlar. Y otra cuestión que también la planteo tal vez más brevemente, eh, que escucho bastante, que bueno, de esto con Verónica conversamos bastante en un grupo, tiene que ver con una cuestión de la actualidad que creo que impacta en el modo en que se presentan los cuerpos de los adolescentes y está vinculada a las actuales diversidades sexuales de nuestra cultura occidental, que surgen como respuesta a un discurso que cuestiona el binarismo de género, ¿no? Em, yo creo que los discursos producen sujetos y las nominaciones que surgen en cada momento histórico generan realidades particulares, ¿no? Y que es importante como analistas también eh, leer y tratar de hacer, sí, tratar de hacer lectura, ¿no? De las realidades que se van presentando
en sí, en distintos momentos, ¿no? Entonces decía que actualmente hay un discurso que cuestiona el binarismo, este, cuestiona, y bueno, sí, produjo una ruptura del binarismo de género. Eh, Ubico que la diferencia de género es el modo en que las sociedades hacen lectura de la diferencia anatómica, ¿no? O sea que alude al orden simbólico con que los grupos elaboran la diferencia sexual. O sea, estoy diferenciando sexo, donde ubicaría la diferencia biológica, de género, de sexuación, que es el planteo que Lacan hace para la diferencia sexuada, que no son las diversidades sexuales, ¿no? Me parece que es otro registro de la diferencia. Yo estoy hablando ahora de las diversidades sexuales de la actualidad, de este cuestionamiento al binarismo. Em, Vamos, el género es una designación social, es esta nominación que dan los otros primordiales, es esta que se inscribe en el registro civil, ¿no? Que alguien pueda decir yo soy ese, es consecuencia de la resonancia de cómo fue nombrado, mirado, deseado inconscientemente por sus parientes próximos, ¿no? Entonces, lo que se llama identidad de género, entiendo que es efecto de la nominación del otro, ¿no? Lo que también, si quieren, lo charlamos después, creo que pone en cuestión desde una perspectiva de psicoanálisis, el hablar de autopercepción, ¿no? Que ahora todo el tiempo se habla tanto de lo autopercibido, ¿no? Creo que a nosotros, desde el psicoanálisis, esto de lo auto se escucha raro, ¿no? Em, eh, Ustedes saben que esta noción de género se introdujo en el 1955 por John Money, que sostenía que la ubicación respecto a masculino y femenino no dependía del sexo biológico, sino de la construcción sociocultural. Y trajo estos términos de la lingüística para diferenciar masculino y femenino. Y en la mayoría de las organizaciones sociales se organizaban o se organizan de modo binario. Em, También es importante subrayar que este modelo dual, sexo-género, no es una realidad universal porque los terceros géneros existieron y existen en otras sociedades, ¿no? Em, y entonces decía que como el sujeto es efecto de discurso y las nominaciones van cambiando según la época, estas nominaciones también van creando distintas realidades. En, En los últimos años, los atributos, por ejemplo, con relación a los géneros masculino y femenino, cambiaron radicalmente. Además, tanto el binarismo, como decía recién, respecto al género como la cultura heterosexual están siendo cuestionados, ¿no? Todo el movimiento queer propone la deconstrucción del género. Butler y Preciado sostienen que el género es una construcción performativa. Em, digamos que es algo que está puesto en cuestión, este binarismo, que insisto, no tiene nada que ver con lo que plantea Lacan para mí respecto de las fórmulas de la sexuación. Em, Lacan decía que el ser sexuado se autoriza por sí mismo y por algunos otros y que el límite de clasificación de varón o mujer del registro civil no impide que se pueda elegir. Este, pero bueno, esa limitación ya no existe, ¿no? A la que se refería Lacan. En Argentina, desde 2012, tenemos una ley de identidad de género que permite desde la infancia cambiar el género asignado. Y en el censo del 2022, no sé cómo es en Uruguay, pero acá ya había como 6 posibilidades, ¿no? Posibilidades que ya están en el lenguaje y van produciendo efectos, ¿no? Eh,
hay muchos cambios en la época. El sexo cromosómico sigue siendo una invariante, ¿no? Si tratamos de buscar las variantes o invariantes, pero no la anatomía, que puede ser parcialmente modificada a partir de la hormonización o la cirugía, ¿no? Eh, Actualmente para concebir un nuevo ser humano no se necesitan dos personas, sino que con dos cromosomas sexuales es suficiente. Más aún, no está permitido clonar seres humanos, pero sí sería posible, es posible, no se hace por cuestiones éticas, pero es posible reproducir a partir de una sola célula, producir un ser idéntico, ¿no? Esto se hace en otros animales, en el humano no se permite, pero sería posible eh, que la reproducción se haga a partir de un solo cromosoma. Em, los, en definitiva, digo que los desarrollos en medicina, como las cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo, eh, los avances de el cambio de género, perdón, porque el sexo no se puede cambiar. XX va a seguir siendo XX y XY va a seguir siendo XY. Eh, Hasta ahora eso no se cambia. Bueno, los avances de la fertilización asistida, la ley del matrimonio igualitario, la de identidad de género, la propuesta de la crianza respetuosa, ¿no? Las propuestas del lenguaje inclusivo. En Argentina, la implementación de la ESI, la educación sexual integral, en todas las escuelas. Como son todas cuestiones que van produciendo nuevas realidades y esto tiene efecto en el modo en que la clínica se presenta. Eh, digamos, el psicoanálisis es una praxis y no es una teoría sociológica, pero todos estos cambios culturales que impregnan el lenguaje producen efectos en la clínica, ¿no? Y entonces decía que las nuevas nominaciones que se van proponiendo en la cultura van generando nuevas realidades. Y durante la adolescencia, ¿no? Este tiempo en que la identidad es cuestionada y aparece de un modo muy fuerte la pregunta sobre quién soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Van surgiendo respuestas en términos de los significantes que la cultura propone, ¿no? Un significante, por ejemplo, de mucho, no sé si decirle significante, este, pero una idea de mucho peso en este tiempo es, por ejemplo, la de cuerpo equivocado, ¿no? Em, Nosotros sabemos que las identificaciones en las neurosis cristalizan en identidades que se ven modificadas cuando las identificaciones se ponen en cuestión, lo que claramente ocurre de modo muy fuerte en el tiempo de la adolescencia, y muchas nominaciones que vienen a dar forma pueden ser estas de no binario, bisexual, ¿no? Trans, entre otras. Em, que decía que en la pubertad aparecen estos cambios corporales, tanto en la forma como en las sensaciones, que no tienen nombre. Esta irrupción de goce exige ser tramitada y se vuelve necesario nombrar, encontrar alguna cobertura imaginaria que dé consistencia a este cuerpo que cambia. Y en ese tiempo en que se impone la pregunta sobre quién soy, a veces el sujeto no se reconoce en su nueva imagen corporal. em, y en ocasiones, cuando frente a esos cambios surge el rechazo, la incomodidad de eso que aparece, puede aparecer esta idea, ¿no? que circula de haber nacido en un cuerpo equivocado, como respuesta posible a este desajuste. Em, por eso decía que la adolescencia, que se enfrenta a esta caída del andamiaje simbólico y a la necesidad de encontrar nuevas formas, es un tiempo en que es necesario encontrar una nueva forma de nombrarse, ¿no?
Entonces, en ocasiones, estas inscripciones, como de no binaria, bisexual, trans, son las que más escucho, pero hay otras, ¿no? Pueden presentarse como una modalidad de nominación frente a la pregunta inevitable por la identidad, cuando se hace imprescindible configurar un modo propio, ¿no? De ser en el mundo. Puede aparecer esta inscripción como un modo de denominación que cierra esta pregunta sobre quién soy. Y me parece que, bueno, que se hace necesario, lejos de confirmar eh, esta pregunta en una identidad, en una nominación, como también los analistas intentamos no cerrar con diagnósticos, ¿no? Me parece que es un tiempo en donde hay que estar muy alerta para abrir esta pregunta, ¿no? Lejos de cerrarla, atendiendo a la subjetividad sin prejuicios, ¿no? Y estando muy atentos a considerar en qué momento de la estructura aparece esta necesidad de estas definiciones sobre el ser, ¿no? Usando estos significantes que la época propone, ¿no? Bueno, y acá prefiero parar así, así charlamos, pero me gustaría respecto de esta cuestión, por ejemplo, pensar qué lógica supondría esta idea de cuerpo equivocado, ¿no? Eh, bueno, y además de escuchar eh, la experiencia de ustedes respecto a estas dos cuestiones que se me ocurrió traer hoy para plantear. Mariela, muchas gracias. Muy rico, muy interesante. Creo que damos lugar ahora a, bueno, a preguntas o discusión o comentarios, lo que ustedes quieran hacer. Están mudos. Si se desmutean, por ahí es más fácil. Mariela, ¿cómo estás? Hola, hola Ricardo. Un gusto que podamos trabajar contigo. Te he escuchado muy atentamente y me gustó mucho, pero a la vez, al escucharte, no pude dejar de asociar algunas cosas que me vinieron al pensamiento. Yo creo que la época de la adolescencia, con todo lo revulsiva que es y rica, porque es rica a pesar del sufrimiento y a pesar de los movimientos, pone en juego lo que en otras etapas de la vida del sujeto se está jugando, pero no Ay, se corta, ¿puede ser? el Sí, adolescente. se le cortó. Ricardo, no se ¿Cómo? escucha, no se escuchó, En la se entrecortó. adolescencia decías que es un tiempo rico y que se pone en juego y después no se escuchó más. Me ¿Ahora me parece que la... escuchan? Sí, Este, díganme si no me escuchan, cuando no estén escuchando me lo dicen, así no sigo. dale. Este, Digo, exactamente, o sea, estoy muy de acuerdo en todo lo que planteas,
No se No se escucha, escucha, Ricardo. no se Se escucha, se escucha corta. cortado. Cortado. ¿Querés Yo te voy sacarte a el decir lo que video? yo asocié que durante la... ¿Cómo? Ricardo, no se escucha nada, Capaz se que sacándose el entrecorta. video. ¿Por qué no te sacás el video, Ricardo? Tal vez estás con mala conexión, ¿puede ser? Todos estamos con mala conexión. Yo estoy en el interior y también acá anda mal es la internet en Uruguay. Pero yo te Ese es el escucho problema. bien, ¿no? Sí, Eh, Perdón, que saque que... el video. El video. A veces si Porque a sacás veces el... al sacar la imagen se agiliza, digamos, Ahí está, ahí la está. Claro. comunicación. A ver, A ver, Ahora, ¿me escuchan? dale. bárbaro. A ver. Sí, Bueno, ojalá. Quería decir, agregando algunas asociaciones que hice a partir de la tan buena exposición de Mariela, que de manera ejemplar la adolescencia y lo que pasa en la adolescencia pone en juego lo que pasa en otras edades y no aparece tan claramente. Por ejemplo, cuando Mariela decía el cuerpo como efecto del discurso de la época, sí, es así, y que claro se ve en la adolescencia, pero el cuerpo en la niñez no es efecto del discurso de la época, y el cuerpo en la vejez no es efecto del Ujú, discurso de la época. Lo dejo planteado. La otra cosa que también esta irrupción que hace la adolescencia es este, la importancia de la pertenencia al grupo. ujú, La importancia de la pertenencia al grupo también en otras épocas es muy importante. Y ujú, la no pertenencia es muy importante. Somos seres gregarios y como tal el efecto del grupo sobre nosotros en todos los tiempos, más en unos que en otros, pone en juego el reconocimiento de sí mismo y la posibilidad de la producción. El otro elemento son tres cosas que asocié a partir de lo que dijiste, Mariela, que sí que la agresividad en la adolescencia tiene que ver justamente con ese punto en donde el otro aparece como perseguidor. Pero también tenemos que darnos cuenta que la agresividad no siempre es hacia el otro y también es hacia uno mismo. ujú, Y muchas veces el aislamiento es una forma de autoexcluirse por la ujú, imagen que el sujeto tiene de sí mismo y el pensamiento que tiene de sí mismo. Por eso, me parece, tomaría a partir de lo que dijiste, que dije no tengo mucho que agregar porque me pareció muy bueno, este, que esto muestra lo que en otras etapas de la vida permanece más oculto. Y es que son elementos invariantes en la vida de un sujeto. Nada más que eso. sí, acuerdo totalmente, Ricardo. Esto que acontece en la adolescencia, acontece en los tiempos de la infancia, acontece en la vejez. Así como la necesidad de pertenencia al grupo, por supuesto, y en la infancia es constitutivo. Eh, Traía la cuestión de la adolescencia porque algo hay que recortar, y es algo que apareció en mi clínica, tuvo que ver con observaciones clínicas, ¿no? Como, bueno, esta primera cuestión del aislamiento social eh, en la pandemia y esta cuestión actual respecto de las nominaciones, entiendo yo como efectos de estas diversidades sexuales de la actualidad. Y también acuerdo con vos con lo que
con esta agresividad. En la vuelta es lo que planteaba como uno de los destinos pulsionales, ¿no? En los cortes, las lesiones, el aislamiento, eh, eh, tiene que ver con la agresividad, hacia sí mismo, sí, sí, acuerdo totalmente. Y sin el video se escucha, no se cortaba, funcionó. Se corta un poquito menos, Sí, entonces sí, me deja tranquilo que podamos seguir sí, intercambiando. sí. Sí, yo creo que lo estoy pensando ahora, yo creo que la adolescencia muestra, impacta, porque eso se pone en juego claramente. Lo que muchos niños callan, lo que los viejos no hablan, los que otras edades lo asumen como propio de la edad y queda en la red social sobre la cual se da, queda como oculta. Entonces me parece rico todo esto porque es algo que nos ayuda a pensar realmente las distintas etapas del ser humano que en la adolescencia se muestran Mm, más claramente. La Sí, falta de reconocimiento, la segregación, sí, yo también. Lacan usa la segregación y el aislamiento de los viejos o de la gente ujú, adulta que vive sola y que no intercambia. Bueno, todo eso me parece que en pocos años de la adolescencia está todo en juego y todo a la vista y está reclamado con una fuerza que no hay en otras épocas ujú, porque se toma eso que tú dijiste, el efecto del discurso de la época, como que es propio de lo que le está pasando a cada uno y que no se puede cambiar, como si fuera algo natural en las distintas edades, ¿no? ujú, Y bueno, en una época a los niños se les decía, bueno, los niños tienen que callarse, tienen que escuchar lo que dicen los mayores. En la ujú. mesa no hablan los niños, o los niños tenían una parte en donde podían hablar entre ellos, y hablar más adelante de él, total no entiende, o delante de ella y que no entiende. Y también en relación a los viejos. Bueno, y tú hablaste del suicidio. En Uruguay es una de las tasas más altas de suicidio, no sé si del mundo, pero sí seguro de Latinoamérica. Mm. Ajá. Eh, las tasas de suicidio están concentradas en la adolescencia y en los hombres mayores de 60 años. Mm, O sea, por lejos son los que no solamente se suicidan, sino también tienen todo eso previo como si fuera un iceberg de tentativa, de ideas de suicidio y todo eso. Y en todo esto está en juego la pérdida y el reconocimiento en relación a los adolescentes que tú bien lo estructuraste, y en los hombres adultos mayores, en que pierden todos aquellos elementos que constituían su seguridad, el dinero claro. que ganaban, Ujú, mm, la potencia sexual, el efecto de su cuerpo que se va deteriorando, pero sobre todo que a partir de la jubilación o del aislamiento pierden la conexión con el otro, lo que tú ajá. dijiste Sí, de sí. los adolescentes, eso importante del grupo o de los otros, al no sentirse ya reconocidos. Entonces, ese efecto, al igual que en la adolescencia, es un efecto muy importante, como por ejemplo sucede con los niños con el bullying. Cuando Ujú, hay grupos que le hacen bullying, los niños se retraen y algunos de ellos intentan matarse, otros lo consiguen. Entonces, me parece muy rico esto porque nos abre la perspectiva de pensarlo a partir de la adolescencia en otros
en otras etapas de la vida Ujú. de los sujetos, de todos Sí, nosotros. claro. Ujú. Sí, en cada tiempo tiene una especificidad, ¿no? Porque esto que Ahí yo está. traía respecto de lo, de la bisexualidad o la transexualidad, o el no binario, ¿no? En la adolescencia, bueno, para hablar de la infancia tendríamos que hacer otra reunión, porque es todo otro tema, ¿no? Ubicar lo que pasa con lo trans en la infancia a partir de la creación de este significante, ¿no? De la ubicación de lo trans en la infancia. Em, digo, tiene otra especificidad, me parece, ¿no? Em, lo que lo que yo les traía para, qué sé yo, pensar, discutir era esta cuestión respecto a la lógica del cuerpo equivocado, ¿no? Porque yo les decía que esta época cuestiona el binarismo del género, ¿no? Y propone una diversidad a veces medio infinita que nos perdemos en las nuevas nominaciones y en en todas las supuestas posibilidades que aparecen, como si se pudiera elegir muchísimo. Este, pero lo que a mí me sorprende es que finalmente esta cultura que pareciera ser como súper flexible y abierta, que propone un montón de posibilidades, termina siendo binaria. Porque cuando, digamos, y aparece la exigencia, así como aparece la ilusión de la gran oferta, ¿no? También aparece como una exigencia la definición y el apurarse en la definición y en el rápidamente ubicarse en algún lugar. Porque cuando justamente el otro día en la escuela freudiana presenté un material al respecto, porque justamente cuando algún adolescente se ubica como trans, este, y se ubica en el género, en el otro género, ¿no? Rápidamente desde lo social aparece la premura porque entonces modifique su cuerpo para su cuerpo, su morfología, ¿no? Mm. Para que se adecúe al nuevo género en el cual se ubica, Y que se ¿no? cambie su Entonces, nombre tal también. cual. Entonces, me parece que es súper complicado esto, porque es una época que con toda una pantalla que aparece como súper flexible y totalmente llena de opciones, que pareciera que antes no había, pero termina siendo binaria. Termina ubicando los géneros de modo binarios, ¿no? Si no sos hombre, sos mujer. Y si una mujer se ubica en el género masculino, tiene que modificar su cuerpo para adaptarlo. En general es más, socialmente es menos soportado al revés, cuando un varón se ubica como mujer, ¿no? Entonces, les decía antes, no me quería meter en esto porque es un temón, pero por ejemplo, si un niño pequeño, de 3 4 años, se empieza a poner ropa de nena y dice que es nena, ¿no? Eh, no se acepta en el jardín alegremente que vaya vestido con pollerita y que se pongan, qué sé yo, que juegue a ser nena, que vaya al baño de las nenas. Digo, se arma toda una cosa social en donde hay que ubicar entonces a este nene en el lado nena. Y entonces tiene que obtener nombre de nena, a los 9 años tiene que hormonizarse para ser mujer, ¿no? Para cambiar mujer no va a ser nunca, pero para cambiar su aspecto morfológico para adecuar con ese género. Entonces, termina siendo una cultura que finalmente propone el binarismo, ¿no? Si bien hay muchos movimientos que están planteando trascender el género, ¿no?
eh, creo que lo queer propone algo por el estilo, pero yo encuentro esta paradoja, no sé ustedes cómo lo ven, cómo lo piensan y cómo lo piensan desde la clínica, pero a mí me llama Mariela, la bueno, atención. primero, muchas gracias por tu trabajo, la verdad, espectacular escucharte, pero me quedó resonando lo que vos volvías a traer de cuerpo equivocado y me hacía bastante consonancia con esto último y me preguntaba, bueno, ¿por qué equivocado y equivocado para quién? ¿No? Porque siempre se lleva como la idea de quien quiere hacer esa transformación o esos cambios, es quien no se siente como en ese cuerpo adecuado y le tocó el cuerpo equivocado, pero escuchándote me llevaba a pensar como, bueno, parece que hay todo como un contexto que marca que ese cuerpo es el equivocado si lo que se enuncia discursivamente es que es otra cosa. Mm. Entonces, capaz que la pregunta pueda pasar también por, bueno, ¿para quién está equivocado? Y en esto de ser hablados por otros, bueno, ¿qué va construyendo, qué va impactando como en la conformación de ese cuerpo, esa tendencia como a apresuradamente? Entonces, bueno, decidirse qué y cómo y qué hacer con eso. Mm. No sé, nada, simplemente ese comentario de esto que traías me resonaba un poco por ahí. Sí, gracias, Camila. Yo justamente pensaba que esta suposición, digamos, ya desde el inicio limita la suposición de haber nacido en el cuerpo equivocado o la certeza, ¿no? O la seguridad, me parece que esta afirmación dificulta justamente interrogarse y limita la posibilidad de la implicación subjetiva, ¿no? O sea, evita la pregunta por cómo hacer mío este cuerpo, ¿no? Porque creo que siempre se trata de apropiarse de este cuerpo que se va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y evita eso, la pregunta por la implicación, cómo apropiarse, cómo hacerse un cuerpo, cómo disfrutar de este cuerpo, ¿no? Em, Creo que se trata siempre de hacerse un cuerpo, de tener un cuerpo, ¿no? Y además podríamos preguntarnos si existe la posibilidad de nacer en un cuerpo conveniente, acertado, ¿no? Y no que Claro, siempre eso se pensaba trata. también, digo, siempre hay como cuestiones en la construcción de la imagen y de los cuerpos en el RCI, Ujú. entonces el concepto de tener un cuerpo equivocado también, por un lado, obtura, me parece, y por otro da la ilusión de que hay uno que es el correcto. Y el Tal recorrido cual. de hacerse de ese cuerpo me parece que se ve como muy obturado, porque no hay posibles preguntas y apropiación de eso que Ujú. sucede, está más allá de la estructura también, desde donde se vayan jugando como no sé, estos supuestos o estas connotaciones, estos significantes, ¿no? Tal cual, y por lo que decís está en consonancia con lo que pienso, que me parece que esta lógica sostenida en el discurso actual supone como que podría alcanzarse una completud, ¿no? Si se elimina este desajuste, en este caso entre identidad y anatomía, ¿no? Como que creo que niega la dimensión estructural de la falta, ¿no? Mm. Y el cuerpo aparece como reducido a ser un objeto disponible para la intervención, ¿no? Médica, y el imperativo de la autodeterminación. Y además me parece que es una lógica, a ver, como imaginaria y sustancialista, que supone que hay un ser, ¿no? Que se trata que no tiene nada que ver con lo que plantea Lacan en la fórmula de la sexuación, ¿no? Que plantea que hay un ser hombre y un ser mujer, y que el cuerpo debería ajustarse a eso, ¿no? Y que este ser es previo, ¿no? Es como si se naciera por error, se fuera hombre o se fuera mujer como algo innato, como si fuera algo genético y se cayó en un cuerpo, ¿no? Equivocado a ese ser que viene antes, ¿no? Es muy, a mí me impacta mucho esta lógica, no digamos, me resulta
Sí, me resulta muy rara para pensar. Este, por eso la traigo cuando puedo para discutir con otros analistas, porque eh, creo que apunta a esta cuestión de que todo podría ser posible, ¿no? Se Mm. podría llegar a un punto de encuentro, como si la relación sexual pudiera ser posible, ¿no? Una Y Eh, pregunta. también homologar Hola Mariela, Hola, gracias Luisa. por, por lo que traes que a mí por lo menos me deja pensando también un montón de cosas, pero en relación a lo que estabas diciendo ahora particularmente, homologar justamente el cuerpo al organismo, ¿no? Ujú, Porque vos hablabas de estas tres, ¿no? Como estas, lo pulsional, eh, hablabas del deseo como movimiento, del amor como la mm, forma, ¿no? mm, Y pareciera que algo de eso como que quiere inscribirse en el organismo, ¿no? Como en un organismo que como que se homologa de alguna manera ese cuerpo equivocado al organismo. Quizás mm, hay sí un cuerpo equivocado. El cuerpo equivocado tiene que ver con toda esa cuestión, con la forma que se le da, el tal amor, cual. la- Ujú, ¿no? Lo pulsional. Ahora tal cual. queda de nuevo puesto en un organismo. Y Mm, eso no solamente este, pasa, quizás en esto se ve como bastante claro, pero también en otras instancias donde quizás se produce una marca del otro social, o sea, de ese malestar, ¿no? En la cultura, justamente hasta en el organismo, porque eh, estaba pensando, por ejemplo, una vez hace un tiempo estaba en una reunión con unas amigas, y estábamos hablando de las cuestiones de la perimenopausia, ¿no? Y ujú, bueno, y ahora también hay como una cantidad de recomendaciones en relación a qué cosas tomar, a qué cosas usar, para ciertos síntomas que son bien claros en ese tiempo, en esa época, ¿no? Y una amiga que también es colega, decía, pero no sé por qué están hablando de esto, por qué no se están pensando en esto en vez de pensar cada uno hace lo que quiere o lo que puede con su síntoma. mm, Porque, ¿por qué no se cuestiona eso, por ejemplo, en un adolescente, cuando también hay una cantidad de cosas hormonales que pasan y que también es como una cuestión disruptiva? Y ahí no le dicen, tenés que ujú, tomarte esto, tomate esto, tomate esto, tomate lo otro, para calmar eso que te pasa, ¿no? Es cultural, tiene que ver con eso. ujú. Entonces, bueno, después cada uno ve qué hace con sus síntomas. Si nos enganchamos en eso, bueno, por momentos puede servirnos engancharnos también porque estamos ahí, ¿no? Pero bueno, estar advertidos de que si no se termina homologando con el organismo. No sé, estaba pensando en eso. Claro, sí, sí, porque en realidad si pensamos que el cuerpo es efecto de la entrada en un mundo simbólico, en un mundo del lenguaje, siempre va a ser equivocado. O sea, no hay, el Ah, cuerpo no equivocado sería el cuerpo animal, ¿no? Siempre claro, hay un cuerpo equivocado y en todo caso se trata de cómo ese cuerpo, el cuerpo para el psicoanálisis no se corrige, o sea, se construye, se habita, se erogeniza, ¿no? Mm. Se trabaja con la pulsión, ¿no? En todo caso, no hay un cuerpo equivocado, sino, o sea, no hay un cuerpo a corregir, diría, sino siempre la posibilidad singular de hacer de ese cuerpo un soporte del deseo y del goce y de trabajar con ese cuerpo. Y lo que decías recién de todas las recetas, ¿no? Que abrimos Instagram y es agotador porque ya te da toda la tarea para el día, entre todo lo que hay que comer, toda la gimnasia que hay que hacer, o sea, no te alcanza el tiempo. Este, a mí me parece que este tiempo es como un tiempo, yo digo que es, yo leí un libro hermosísimo que se los recomiendo siempre de una, este, eh, es socióloga, no sé, tiene un montón de títulos esta mujer, se llama Renata Salecl
Es un libro Sí. chiquitito que se llama La tiranía de la elección. No sé si lo conocen. No, yo Este, no lo conozco. bueno, se los recomiendo. A mí me encantó. Y creo que este es un rasgo de esta época, ¿no? La sobreabundancia de las supuestas posibilidades, ¿no? En este imperativo de gozar de la vida, de tomar las decisiones correctas, ¿no? Creo que es como uno de los dramas contemporáneos que hay. Nos, tenemos tanto a la mano de cómo hacer las cosas, es tan fácil, le preguntas al chat GPT y te explica que como que sí, tendríamos que tomar las decisiones correctas con toda la información que tenemos, ¿no? Y me parece que esta multiplicidad de diversidades sexuales también tiene que ver con esta, es como un efecto de esta tiranía de la elección, ¿no? Porque... Y en esto que decís, Mariela, se me ocurre también que es como la idea de que es, bueno, si por acá no era a partir de esta elección, es porque tomé la elección equivocada. También una cuestión de no Mm, implicancia, mm, entendiendo de que entonces en ese afuera, en esa otra posibilidad, es que debe estar la correcta. Y tal ahí cual. también deja como al sujeto en un lugar muy, muy complejo para preguntarse y para Mm, implicarse sobre su posición y qué ir haciendo con eso, porque queda la idea que la resolución está afuera. mm. Nada, un comentario nomás que me surgía a partir de esto Sí, otro que trae. claro, claro. Yo creo que la adolescencia es, como decía Ricardo, bueno, somos humanos, entonces todas estas cuestiones obviamente pasan, ¿no? Pero creo que la adolescencia es por estructura un tiempo de desorientación, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque en la infancia el otro existe y los padres saben y en todo caso, creo que por estructura no se puede cuestionar al otro en el tiempo de la infancia. En el tiempo de la adolescencia es necesario cuestionar lo lo que venía, ¿no? Y me parece que es por estructura un tiempo de desorientación y que eso se ve intensificado en este tiempo, que creo que con tanta orientación y con esta cantidad de Desorienta. posibilidades, desorienta, y sí, porque un día tenés que dejar de comer harinas y azúcar y al otro día tenés que comer. No, pero este, también la adolescencia, porque es un tiempo, sí, que estructuralmente hay que rebelarse contra los padres, contra la autoridad, hay que construir su lugar propio, es Ujú, cierto, pero también es un momento donde la sexualidad se pone en juego desde otro lugar, una nueva revisión del Edipo, como decía ujú, Freud. claro. Entonces, Ujú, a veces uno se pregunta hasta dónde esa estoy en el cuerpo equivocado que pueda decir un adolescente, ¿es así o es el discurso social que está ujú, impregnando todo en la educación y en todos lados y hasta dónde es propio? ¿Y qué pasa si se hace la hormonización, la emasculación o lo que fuera? Y ujú, después ese adolescente o ese joven se da cuenta o esa joven se da cuenta que eso no era lo que realmente quería. Y eso tiene que ver con la estructura de base de la persona, que se juega en los ujú, primeros 5 años de vida. Entonces ahí está el tema de que no hay marcha atrás. ¿Qué ujú, pasa? Porque tú decías que en Argentina a los 9 años ya se puede armonizar. A los 9 años ni siquiera está preadolescente, ni eso siquiera. Tal vez es un niño todavía, No un sé niño. cómo es allá la ley. Acá, hace Un 2 poquito años, mejor, no mucho mejor, pero un poquito mejor, es más adelante. acá cambió ahora, y no dejan, a ver, cambió en lo siguiente, hasta hace un año y pico, los menores, aun si los padres estaban en desacuerdo, si había algún tutor, los menores podían hormonizarse y podían hacerse cirugías. De hecho, conozco médicos que han contado que han operado chicas de 13 años que los papás estaban totalmente en contra, y con orden del juez tenían que operar en determinados hospitales, ¿no? Ahora no se... esto cambió y recién a los 18 años se puede hacer esto sin consentimiento, ¿no? Y además se puede hacer pagado por el Estado recién a partir de los 18 años. La cirugía, la hormonización no, porque se empieza antes.
Em, sí, creo que el tema es el apuro, ¿no? El apuro por la definición, que eso Mm. también es un rasgo de esta época, como que no dar tiempo a la pregunta, no dar tiempo a que esto se abra y se vea de qué se trata, porque bueno, estas cuestiones pueden aparecer en la neurosis, en la psicosis, en la perversión, ¿no? Y las respuestas también pueden ser distintas. Em, Creo que hay un Mariela, tiempo. pero esto no lleva justamente esa premura, ese volcarse a esos actos. ¿No está también en juego la relación con ese otro adulto? Porque el cuerpo que uno quiere cortar, hormonizar, ¿es el cuerpo de uno o el cuerpo del otro? Mm, ¿Cuál es el cuerpo que uno habita? Y en la pelea con el otro, cuando uno se corta, por ejemplo, su brazo o se está cortando lo que al otro lo hace sangrar. Ahí, sí. esa parte confusional de lo que se trata hace que no realizando actos pedidos por un adolescente, no tienen el tiempo suficiente de pensarse. Aquellos que cuando querían operarse genitalmente tenían que pasar por toda una evaluación psicológica, psiquiátrica, para llegar después a el cambio de sexo, que era muy difícil, iba a traer muchas dificultades en sí como acto médico. Ahora, evidentemente, ¿cuál es el cuerpo que está en juego? Yo Ujú, puedo decir que es el mío y con él hago lo que quiera. Ahora, ¿es el mío? ¿La persona sabe si es el mío o es el cuerpo de la madre que le dijo que no ujú, podía tocarse y por lo tal tanto, cual. Ujú, o es el varón que tiene un cuerpo masculino y vino con una regla de funcionamiento que él no está de acuerdo porque piensa otras cosas, entonces quiere quitarse para poder hacer eso, como si el cuerpo tuviera que darle el respaldo para lo que se trata, tú dijiste, o de amor o ujú, deseo hacia el otro o lo que se quiere en la vida. Ese punto, si no pasa por una instancia analítica que se puede realizar como se pueda en cada caso, ujú, es fundamental, porque si no es un pasaje al tal acto cual. Ujú. Si no, ¿qué o dijiste, Ricardo? Es es un pasaje al acto o un acting out. totalmente. Sí, 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 estoy de Porque muchas acuerdo. veces el acting out es mostrar el deseo al otro cuando el Ujú, deseo no es posible. Así tal que yo cual, no puedo tener una relación homosexual porque me gusta tal cosa, bueno, que me lo corten o que me lo pongan. tal cual. Sí, sí, Es la sí, creo. demostración hacia el otro. Claro, sí, sí. Creo que esta es la posibilidad que plantea el psicoanálisis, ¿no? De poder escuchar la singularidad y de qué se trata en cada analizante, si es Sí, que hay pero analizante, ¿no? sobre todo, Mariela, la pregunta de quién es ese cuerpo que hay que Tal cual, cambiar. tal cual. Para empezar por ahí, ¿no? ¿Quién está hablando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿Cuál es el deseo? ¿De quién es ese deseo en juego? Cuando hay deseo, ¿a quién se está respondiendo? Eh, Justamente, bueno, el caso que presenté el otro día en la escuela tenía que ver con eso, ¿no? Y cómo ir abriendo preguntas frente a este, estos intentos de cerrar, ¿no? Mm. Me parece que justamente lo que el análisis puede permitir es abrir las preguntas, lejos de cerrar en nominaciones, ¿no? Como decía antes, o como en el tiempo de la infancia, de cerrar en diagnósticos. Eh, Estamos, abrir, sí. no digo que estamos en hora, no sé si va Ah, sí, sí, pasando por acá. nueve y media, ¿no? Estamos pasados. Estaba muy lindo el tema, pero ya Estamos pasados y es tarde.
Sí. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Ricardo. Tengo que dejar porque se me está cortando lo último, no lo escuché, así que un abrazo y gracias por estar con nosotros y Bueno, Sí, sí, traernos gracias. sí. Muchísimas gracias, Mariela, y bueno, nos estamos viendo nosotros. Bueno, Que Gracias, pasen bien. Mariela. Chao, chao. chao. Muchas Gracias Muchas a gracias, Mariela, por todos. la Chao, chao. invitación. Hola, Josefina. Hola, Viniste. acá estoy. Gracias por la Josefina invitación. de Me Buenos quedo, Aires. sí, y Mariela fue profesora mía. Bueno, me quedo, no tengo no tengo clínica todavía en lo que es la parte del segundo tema. Me quedo pensando un poco en esto, los resabios de la pandemia, ¿no? Mm, Y un poco en mi corta clínica con adolescentes, esto de la urgencia, del todo es posible y de cómo les cuesta también poner el cuerpo, ¿no? mm, Quedaron como mucho el lazo social a través de pantallas, de mensajes sí, y sí, como no tienen las coordenadas al momento de interactuar absolutamente. personalmente. Sí. Así que como esa primera parte, bueno, me Mm. la quedo pensando un poco más desde mi clínica, la otra parte todavía no. Y la No he seguimos, tenido ningún paciente, pero bueno, muchas gracias por la invitación. y la seguimos charlando, José. Bueno, Gracias. nos Gracias vemos, a que Bueno, todos. pasen bien. Chao, Un chao. abrazo. gracias. Adiós.